Buenos días, ¿cómo están? Creo que ya son las 11. Vamos a empezar en unos cuantos minutitos. Mi nombre es Ana Ramírez, soy consultante de negocios aquí para America's SBDC de West Texas A&M University. Nuestros servicios es proveer consultas, entrenamiento y mercadeo para personas que quieren ingresar a un negocio o tienen un negocio, quieren expandir. Lo hacemos a través de servicios gratuitos. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a Eli Pacravan. Ella es una Life Coach Business Consultant y ella nos va a presentar sobre cómo delegar tareas efectivamente. Así que en este momento, Eli, te paso el micrófono y el tiempo y si tienen algunas preguntas, por favor, vamos a estar chequeando los mensajes. Eli, te pasamos el pose. Ana, muchísimas gracias. Gracias al SBDC por permitirme compartir con ustedes eh, este taller sobre cómo delegar tareas efectivamente. Y quería comenzar un poco diciendo de que, bueno, para tener un poco de mi background, soy periodista de profesión, pero vengo de trabajar con corporaciones y firmas desde mi época en Paraguay y luego en Estados Unidos. Y serví también como consultora de negocios en el SBDC cuando vivía en Oregon, hasta hace 2 años atrás. El tema de delegar tareas es un tema que afecta a gran parte de los pequeños negocios. Y les quiero compartir dos escenarios diferentes, ¿verdad? Una historia, se trata de cuando estaba en Oregon, un cliente mío del SBDC era el gerente de una cadena de restaurantes y se acercó a nosotros porque estaba teniendo muchos problemas con los empleados que tenía a su cargo en en la cadena de restaurante que le tocaba a él, en el local que él trabajaba. Entonces, cuando yo le hice algunas preguntas eh, para poder entender dónde radicaban sus problemas, me di cuenta de que, en primer lugar, él era primero el compañero de trabajo de este grupo de gente con el que trabajaba luego fue promovido, ascendido a gerente de sucursal. Entonces, a él le costaba mucho poder darle órdenes a sus, como él le llamaba, ex compañeros de trabajo a un cierto nivel. Eso puede ser una barrera para delegar tareas cuando nosotros no nos animamos a darle indicaciones o instrucciones con gente con quien teníamos un tipo de relación especial, ¿verdad? Y es algo muy común. La semana pasada estuve en Altus, Oklahoma, dando este mismo taller y la gente de la aviación que había participado, una de ellas está también en esa misma situación, pero es algo trabajable. El otro problema que este restaurante que encontramos, no problema, pero desafío que tenía, era de que no había ningún procedimiento ni proceso escrito. Y al no tener escrito lo que la gente tenía que hacer, era muy difícil poder controlar, poder instruirles. Y si el gerente no estaba en el restaurante, nadie eh, no podía tomar decisiones por sí solas, todo se centralizaba en él. El otro inconveniente era de que la gente le fallaba mucho, los empleados llegaban tarde o simplemente faltaban sin avisar por qué. Y encontramos de que no tenían una descripción de trabajo para cada puesto del restaurante. Todo el proceso de delegar básicamente tiene
como dos grandes motivos o puntos que trabajar. Uno es nuestra personalidad y la personalidad de la gente con la que trabajamos, y el otro son los factores o los hechos, lo que pasa en el día a día. Entonces, la expectativa, ¿verdad?, de que a mí me gustaría poder compartir con ustedes, eh, que como objetivo de este webinar, de esta clase, ustedes puedan identificar cuál es la raíz, por qué motivo les está costando delegar, eh, que puedan aprender o refrescar la memoria sobre qué tareas se pueden elegir para delegar. Y luego también hay recursos, herramientas que podemos usar para asegurarnos de que lo que estamos delegando se haga de la manera correcta, que podamos controlar, hacerle seguimiento, corregir, volver a implementar, ¿verdad? Em, y en ese proceso, ¿verdad? Como dije, aprovechar para mejorar lo que podamos. Cuando yo estaba trabajando con la empresa Toyota de Japón, ellos, por ejemplo, tienen un sistema donde desde la posición más alta hasta la posición em, de base, cualquiera tenía el derecho de parar el proceso de producción o el trabajo que estaban haciendo y decir, acá en lugar de gastar 5 segundos, si cambiamos la forma de hacer, podemos reducir a 3 segundos. Y Toyota eh, tiene un promedio de 350.000 oportunidades de mejoras por año, porque toda la empresa tiene acceso a poder contribuir con oportunidades para mejorar donde ven. Entonces, la habilidad de escucharle a la gente, a nuestros empleados o a nuestros gerentes o a los clientes es sumamente importante. Hay algunos estudios, por ejemplo, lo que comparto acá, que dice que el 41% de las tareas que realizan los gerentes o los dueños de negocios pueden ser hechas por otras personas. Para poder entrar y analizar cuáles son identificar cuáles son las barreras que nosotros tenemos, voy a volver a repetir, necesitamos tener en cuenta si el obstáculo que estamos analizando está relacionado con la personalidad. De ser así, hay herramientas, por ejemplo, que podemos usar como coaching, como mentores o capacitarnos, ¿verdad? Eh, si es algo que tiene que ver con nuestra personalidad. Y les voy a dar un ejemplo. Es importante que muchas veces para mejorar el trabajo, mejorar el negocio, el rendimiento de lo que hacemos, gran parte de ese proceso es trabajar en nosotros mismos. Cuanto más nos eduquemos, cuanto más nos preparamos, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, tenemos más poder para tomar las decisiones correctas, para saber cómo tenemos que reestructurar o reordenar algo que esté pasando. Y, y cuando hablo de entendernos, de conocernos, les voy a dar un ejemplo. Yo vengo de una familia donde mi papá era de Irán y mamá paraguaya. Entonces me crié en una cultura en Sudamérica, en Paraguay, ¿verdad? Eh, que por lo menos la regla de la casa y de otras casas, de otras familias que yo conozco, conocía y conozco, era de que en la mesa, durante la comida principal, que era el almuerzo, no se habla. Entonces, ¿qué pasó? Yo no me di cuenta hasta ya, después de mis 40, de que eso de que en la mesa no se habla, es como que mutiló mi capacidad de comunicar mis emociones. Yo no tenía voz para muchas cosas.
Entonces, cuando conocemos esos rasgos de nuestra historia, nuestra personalidad, nos ayudan a entender por qué reaccionamos o nos comportamos de una manera diferente. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es, bueno, si no es la personalidad mía o de la otra persona, entonces tiene que ser alguna situación o algún hecho que está pasando. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aplicando procesos o procedimientos, ¿verdad? Ahora, para entender por qué es difícil delegar, podemos hacernos tres preguntas. Vamos a suponer que yo sea la del por el problema de delegar. Si soy yo, es la primera pregunta. ¿Es la otra persona la barrera de por qué no puedo estar delegando? O si tengo un gerente o un supervisor que trabaja para mí, es ese gerente el que tiene el problema. O no quiero llamarle problema, sino el desafío. Vamos a llamarle desafío. Ahora, ¿cómo sabemos si soy yo, es la otra persona o es el gerente? Vamos a suponer si soy yo, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer? Por ejemplo, ¿tengo miedos o me cuesta confiar? En las empresas familiares, cuando los padres son los dueños de los negocios y le traen a sus hijos a que participen del negocio con la expectativa que ellos continúen cuando los padres se jubilen o se retiren, es de que los padres se comportan como padres en su negocio. ¿Qué significa esto? Que a sus hijos, por ejemplo, le delegan las tareas fáciles, pero no le comparten las complicadas, las que son críticas para el negocio, porque tienen miedos, ¿verdad? Tengo un amigo en Paraguay que hace poco me dijo, y es un empresario súper exitoso, que desde que le conozco trató de involucrar a sus hijos en sus negocios, porque tiene una cadena de negocios. Y él me dijo, el peor error que cometí en mi vida como empresario y que me costó dinero y me sigue costando es mi impotencia para delegar tareas. Imagínense. Y de esos hay muchísimos casos, más todavía en las empresas familiares. Tengo miedo o me cuesta confiar. Esto, por ejemplo, se puede solucionar con unas sesiones de coaching o hablando con alguien de confianza que nos pueda ayudar a entender. Eh, y otra vez es conocimiento de uno mismo. Mi hija, a ella le cuesta mucho delegar porque ella dice que tiene problemas para confiar en la gente. Cuando traté de indagar con ella de dónde viene eso, por qué ella no confía en las personas o le cuesta confiar. Descubrimos de que cuando era chiquita, súper chiquita, a ella no le gustaba el pescado. Entonces el papá le dijo que era pollo, era carne de pollo, no de pescado. Y ella comió y sintió que no era carne de pollo. Entonces, ¿cómo esa mentira inocente o ese, ¿cómo se dice? Ese truco para convencerle de que coma afectó a tal punto que a ella le cuesta confiar en las personas? Y por lo tanto, delegar o decir, sí, yo te voy a dejar que vos hagas este trabajo. El otro es cuando sé cuáles son los errores que deben ser atendidos o corregidos, ¿verdad? Esto se refiere a situaciones y procesos. Y les voy a dar otro ejemplo, porque a mí me encantan hablar con ejemplos. Em, Mi marido es dueño de un negocio. Él tenía en el pasado dos empleados con los que cometían muchísimos errores y tenía problemas de llegada tardía, un montón de cosas. Pero él no se animaba a confrontarle a sus empleados y decirle esto está mal o no me gusta o no puedes seguir llegando tarde o no puedes tomarte tantos breaks. ¿Cuál es la solución
a esa clase de situación. Tener un proceso en escrito, tener una descripción de trabajo, una política de trabajo, cuáles son las reglas de trabajo, ¿verdad? Si llegas tarde 3 veces en un mes, te doy una amonestación verbal. Si llegas 5 veces en un mes, te doy una amonestación escrita. Y así vas calando hasta que en la peor situación, por ejemplo, sea el despido. Pero cuando no contamos con esas herramientas y no tenemos esa habilidad de comunicarnos o de confrontarnos con las personas. Entonces, eh, podemos valernos de herramientas escritas. Estas son fotos, por ejemplo, de eh, lo que él fabrica, que son pedales para guitarras eléctricas. Y cuando yo entré a ayudarle en el negocio, lo primero que hice fue aprender todo el proceso de producción, cuánto tiempo llevaba a hacer, para poder comenzar a escribirle los documentos que les voy a ir compartiendo más adelante, ¿verdad? Cuando es acerca de la otra persona, vamos a suponer que yo no pueda delegarle a la otra persona porque tal vez su personalidad eh, no es la correcta. Y cuando hablamos de personalidad, sabemos de que cuando contratamos una persona para un puesto de trabajo, si bien la experiencia o que tenga el perfil en el área que va a trabajar es importante, lo que más pesa al momento de contratar son las cualidades blandas o los soft skills que le llaman, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con de qué escuela de la vida viene, ¿verdad? De qué background, de qué experiencia, cómo su personalidad está formada. Hay gente que no quiere tomar responsabilidad. Entonces, ¿cómo le voy a delegar a alguien que no quiere tomar responsabilidad? Y es ahí donde entra cómo que tengamos una descripción de trabajo clara, que sepamos cómo hacer una entrevista de trabajo, que podamos identificar esos aspectos que son importantes para para que se pueda cumplir o lograr las tareas o los trabajos. Es la manera en que hace su trabajo. Acá, por ejemplo, en el primero, como les dije, ¿verdad? Es una cuestión de personalidad. Con un coaching o descripción de trabajo se soluciona. Si es la manera en que hace su trabajo, otra vez volvemos a tener documentado su trabajo, que puede ser parte de un proceso o un procedimiento. Cuando hablamos de documentación también, no es para asustarnos. Una documentación puede ser tan sencilla como una página o tan compleja como un libro de 80 hojas o 150. Todo depende de la complejidad del negocio en el que ustedes están o tengan. Cuando hablamos del gerente o del supervisor, hay también preguntas importantes. Inclusive podemos traerle a esa persona y sentarnos y preguntarle, que nos hagamos entre los dos esas preguntas, ¿verdad? Em, ¿Tiene temor de que alguien más haga mejor el trabajo que ellos? Estadísticamente, esta información o estos motivos que estoy compartiendo con ustedes son los que más sobresalen, ¿verdad? Por eso estamos tocando. No se limita a estas razones, pero es lo que más comúnmente se da. Tienen temor de que alguien haga mejor que ellos y eso les saque autoridad o puedan perder su puesto de trabajo. Y es un concepto muy erróneo, lastimosamente, ¿verdad? Porque si nosotros podemos entender de que cuanto más le ayudamos al de abajo a crecer, nos está empujando hacia arriba y los que están abajo de estas personas le empujan. Es como una pirámide y que todos tenemos la oportunidad de irnos hacia arriba. Entonces, esto es un tema de personalidad, ¿verdad? Todo lo que es personalidad, hablando, haciéndole coaching, haciéndole
eh, de mentoría o dándole entrenamientos es solucionable. Puede que ellos de verdad crean que solamente ellos pueden hacer bien estas tareas, puede ser su personalidad o puede ser de que la realidad del trabajo le haga pensar, y este es un grave problema para los empresarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos centralizado en una persona el negocio, ya sea el dueño del negocio, el supervisor, y todo gira alrededor de ellos, si ellos se enferman, se van de vacaciones o renuncian o no están o pasa cualquier cosa, el negocio va a tambalear. Por eso otra vez es importante poder tener por escrito qué es lo que se hace. Tenía yo un cliente eh, en Paraguay que era dueño de una clínica. Ellos eran doctores, eran médicos. Y obviamente cuando uno es bueno como dueño de negocio para hacer lo que sabe hacer, pero manejar un negocio es otra historia. Entonces me contrataron para que les ayude a reorganizar la clínica. Y una de las cosas que ellos tenían que trabajar era de que no tenían nada por escrito y que el dueño no decía, no compramos estos medicamentos o nos faltan estos instrumentos o para la parte hospitalaria, hasta el restaurante, si faltaba cebolla o cualquier verdura, tenían que pedirle permiso a él. O sea, él no delegaba nada, tenía el control absoluto de todo lo que pasaba. Pero vaya, era un momento, era algo que iba a colapsar en la medida en que crecían, ¿verdad? Ven a esta tarea como algo clave relacionado a su estatus. Esto es de personalidad, obviamente. El delegar tareas, es cierto, hay tareas que no se pueden delegar y vamos a tal vez hablar más adelante, pero cuando alguien es celoso y no quiere delegar una tarea porque va a perder un estatus, es algo que conversando con la persona y entendiendo de dónde viene, podemos ayudarla a solucionar. Eh, Preguntarse si saben qué tareas pueden delegar, ¿verdad? Esto es una cuestión práctica que mirando al trabajo en sí, poniendo las cartas sobre la mesa, uno puede saber si ellos saben qué tareas delegar o no, ¿verdad? Algunas objeciones comunes para delegar son, por ejemplo, no quiero decirles que cometieron un error, que es el caso de mi marido, por ejemplo, que no se animaba porque él quería estar, el miedo al conflicto, ¿verdad? En esta cultura, especialmente el miedo al conflicto es muy grande. Entonces, cuando alguien no tiene esa habilidad eh, de poder comunicar de una manera objetiva, asertiva, lo que tiene que mejorar la otra persona, le cuesta llamar la atención. Y si es situacional, cuando tenemos un procedimiento que dice cómo se tiene que hacer el trabajo y le entrenamos a nuestra gente, entonces está por escrito que ellos saben cómo hacer y ahí entonces ver cómo se puede corregir ese aspecto. El temor a que cometan errores costosos es otro motivo por el cual, o sea, es una objeción para no delegar. Y que también se puede corregir con tener documentado para que esos errores no ocurran. No quiero que piensen que soy perezoso y esto me hace acordar de cuando estaba en Japón, me di cuenta de que llegaba la hora de la salida, vamos a suponer eran las 6 de la tarde, y la forma en que estaba la empresa organizada eran salones enormes, con los escritorios eran así como una hilera de mesas todas alineadas y en la cabecera se sentaba el gerente de ese departamento que correspondían a toda esa hilera a esa fila de personas que trabajaban. Ni un empleado se retiraba del trabajo hasta que el gerente no se levante. Ahora, si el gerente estaba jugando un videojuego o estaba trabajando, eso ya era otra historia, nadie sabía lo que hacía,
Pero si el gerente se quedaba hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la noche se quedaban todos. En esa circunstancia, en esa situación, es algo cultural, ¿verdad? Que el empleado tiene el temor de que piense de su jefe que es un perezoso o que no quiere trabajar una hora gana, entonces se queda ahí, ¿verdad? Puedo hacer más rápido y sin errores. Esto es una objeción súper frecuente que dice, trae, voy a hacer yo porque enseñarte voy a tardar 2 horas y yo hago en 15 minutos. Pero uno tiene que contar a lo largo de la semana, del mes y del año cuánto dinero nos está costando ese no tomarnos el tiempo para enseñar. No quiero estar enseñando constantemente la misma tarea, es algo también que se puede corregir con los documentos. Cuando hacemos un proceso, cuando tenemos una descripción de trabajo, cuando tenemos un procedimiento escrito, una sola vez nomás tenemos que entrenarle a la gente, no constantemente, ¿verdad? O unas cuantas veces, pero no todo el tiempo. Entonces, otra vez documentar nos ayuda a poder delegar, a ahorrar tiempo y a mover la empresa al siguiente nivel. No quiero estar supervisando el trabajo de otros, ellos deberían saber cómo hacer. Es otra objeción que tiene que ver con su personalidad, que se puede trabajar desde el punto de vista de coaching, con un poco de coaching se le puede ayudar a la persona, o situacional con los procesos o procedimientos, con documentación, ¿verdad? Porque dentro de ese proceso de supervisar, cuando hacemos un procedimiento, un proceso, también tenemos que saber cuál es el resultado que estamos esperando. ¿Cuáles son las maneras de asegurarnos que las tareas se realicen correctamente? Uno es documentando los procesos y procedimientos. El otro es teniendo una descripción de trabajo, que vamos a ir mirando después desglosadamente cada uno de estos. Tener reglas laborales. Es tan fácil cuando al entrar, al contratarle a alguien, le decimos, mira, estas son las reglas de trabajo, por favor lee, si tenés preguntas o hablamos o le entrenamos y que firme. Nos protegemos como negocio legalmente. Le damos claridad, comunicamos con claridad cuáles son las reglas de trabajo. Entonces no puede haber lugar a malos entendidos. Y si llega a haber, son oportunidades para mejorar y ha de ser muy pocos los casos. Verificar el progreso. Pero para poder verificar, eh, tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta que podemos implementar las amonestaciones y los reconocimientos. Las amonestaciones corresponden a las reglas laborales, los que había mencionado más adelante, ¿verdad? Donde decimos, si llega 3 días tarde y recibe una amonestación verbal, luego escrita, esas son las amonestaciones, pero también reconocimientos. Si no cometen errores, si tienen asistencia perfecta, ¿cómo le reconocemos? ¿Qué le damos a cambio? Y más todavía hoy en día, donde después de la pandemia cuesta tanto conseguir personal porque la gente quiere ganar más, quiere tener libertad de disponer de su tiempo, no quiere trabajar tal vez 8 horas. Entonces necesitamos, como dueños de negocios o como empresarios, hacer tan atractivo el trabajo que ofrecemos que se sientan reconocidos y disfruten y les guste trabajar con nosotros. Y eso también nos ayuda a poder verificar el progreso del trabajo, disponer de procesos para control de calidad. Yo recuerdo que cuando yo entré a ayudarla a mi marido en su negocio, con estos 2 empleados que tenía, le pregunté cuántos pedales por semana pueden fabricar. Y él me dijo, no sé, unos 20, 25.
O sea que él no tenía ni idea de cuánto hacía por semana porque estaba tan ocupado haciendo su parte del negocio y atendiendo a los clientes y que la factura y todo lo que uno tiene que hacer cuando es dueño del negocio, que no tenía tiempo de ver eso. Cuando nosotros comenzamos a medir los tiempos, nos dimos cuenta que con 2 empleados se podían hacer fácilmente fabricar 100 pedales por semana. Y cuando escribimos la descripción del trabajo y los procedimientos para armar los pedales y le entrenamos a los nuevos empleados, conseguimos gente apropiada y una de ellas hacía el trabajo de 2 empleados y medio. O sea, ven cómo soluciona de tantos desde puntos de vista el poder tener documentado, aunque sea de una manera sencilla. Y disponer de procesos para controlar, obviamente, la calidad de lo que estamos haciendo. Yo les voy a dejar luego, a Ana les va a enviar por email un cuestionario donde les comparto esta información para que ustedes puedan ir implementando esto en su negocio. Entonces, el primer paso que tenemos que necesitar definir es elegir la tarea que va a ser delegada. Necesitamos saber cuál es, no hoy, por ejemplo, te dejo a vos que hagas esto y mañana te doy otra cosa y te saco este acá. No, tiene que ser bien organizado. Hacer una lista de cuáles son las tareas que queremos delegar. Luego, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para delegar. Si es una descripción de trabajo, si es un proceso, si es un procedimiento, es, qué herramientas vamos a usar. El otro es, el siguiente paso va a ser crear esa documentación, donde vamos a escribir las responsabilidades, los pasos, las tareas, el alcance, la cobertura de ese documento y de las áreas o de las personas involucradas. Y recuerden de que cuando hablamos de personas involucradas, estamos hablando de puestos de trabajo, es decir, la recepción, el contador, no eh, el nombre y apellido de la persona que ahora hace, porque en el futuro puede ser otra, ¿verdad? Comunicar y capacitar a los empleados que estarán involucrados en realizar las tareas. Y de ser posible al resto del negocio de la empresa. ¿Por qué? Porque así también el resto de la empresa sabe a quién dirigirse cuando se presenta tal o cual situación. Establecer maneras de hacer seguimiento y control de la calidad en los trabajos delegados. Proveer un retorno de información sobre los resultados. Y proveer también incentivos cuando se logran las metas. Ahora, proveer un retorno o el feedback que le dicen en inglés de la información de los resultados no es una calle de un sentido único, es de doble sentido. Yo tengo que tener la habilidad de decir, bueno, mira, esta es la situación, esto es el resultado que tuvimos y esto se debe a estos motivos, pero también tengo que tener la habilidad de escuchar, de recibir la información de mi personal, de mi empleado y escuchar qué es lo que me está diciendo. Porque muchas veces, cuando también nosotros delegamos, como ya deja de ser nuestro día a día, dejamos de ver lo que está pasando y ellos tienen información valiosa que nos puede servir para que nuestro negocio tenga éxito, para que nuestro negocio crezca o para que nuestro negocio se funda. Y les doy un ejemplo. Cuando estaba en Paraguay trabajando en una empresa de telecomunicaciones, eh, hubo una época en que venían muchísimos clientes a cancelarnos el servicio de telefonía celular. Uno de los eh, chicos que trabajaba conmigo en atención al cliente, un día me dijo, ¿por qué, señora Eli, no agarramos y hacemos esto, desarrollamos este plan para retenerle a la gente? Entonces yo tomé lo que él me dio
analicé con el equipo de gente, con el departamento de ingeniería, de contabilidad, de marketing, de informática, todos los que estaban involucrados, la parte legal, para ver si técnicamente era posible, si legalmente era posible hacer todos esos cambios. Cuando tuve la información, fui y le presenté al directorio la propuesta y me rechazaron. Pero como no me di por vencida, seguí insistiendo y a la tercera vez dijeron, bueno, vamos a probar, pero solo para retener clientes. Era un nuevo concepto de plan en una plataforma diferente. Eh, Sacamos el producto, ofrecimos, retuvimos a la gente y no solo retuvimos, tuvo tanto éxito que el directorio dijo, vamos a abrir para todo el mercado. Y una vez que abrimos para todo el mercado, inclusive la competencia copió nuestros productos, hizo, desarrolló productos similares para retener a sus clientes. Pasaron 15 años y esos productos siguieron siendo el producto estrella de telecomunicaciones en Paraguay. Como el Imagínense el impacto de haberle escuchado a esa persona que está lidiando todos los días con el cliente y que siente, como decimos, en la piel, en carne propia, el dolor de tener que perder a un cliente, ¿verdad? Y viene con una solución. Por eso esa habilidad de escuchar es súper importante cuando estamos también delegando tareas. Y mejorar los procesos cuando se encuentren oportunidades, todo el tiempo. Les voy a mostrar rápidamente cuáles son algunas de las cuestiones básicas, si es que, por ejemplo, lo que les toca hacer es una descripción de trabajo. Es importante poner el nombre de la posición laboral, ¿verdad? Va a ser mesero, va a ser recepcionista, va a ser atención al cliente, va a ser el que hace el despacha los productos, el que recibe al cliente, o sea, puede ser cualquier área, el nombre de la posición, el objetivo del puesto, escribir con claridad cuál es el objetivo de ese puesto de trabajo. Y luego comenzar a describir cuáles son las tareas y responsabilidades de ese puesto de trabajo, cuáles son las habilidades requeridas, qué tipo de experiencia o estudio necesitamos que la persona tenga o qué rasgos de personalidad necesitamos que tenga, ¿verdad? Porque hay personas que le encanta, por ejemplo, hablar con la gente, el people person que le dicen, y hay gente que detestan hablar con la gente, que están contentos trabajando encerrados en una computadora. Entonces, ciertos rasgos de personalidad que son importantes para el puesto de trabajo es importante describir. ¿Cuáles son las habilidades preferidas? Vamos a suponer, si tiene un masterado, es preferible. Si en lugar de 2 tiene 6 años de experiencia en este rubro, es preferible. Pero preferible no significa que voy a eliminar o descartar a los que no tengan, sino que es preferible, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Es un trabajo que está mucho tiempo sentado, tiene que caminar mucho, tiene que viajar, tiene que recorrer locales, tiene que alzar cosas pesadas, lo más detallado posible, porque también vamos a suponer que están las personas con discapacidad y si ven que una persona dice necesita agacharse para alzar objetos pesados y yo tengo una hernia de disco, obviamente no voy a aplicar a ese trabajo, ¿verdad? Porque no voy a poder estar agachándome. Este es un ejemplo que les pido disculpas, pero fue un cambio que hice a última hora y por eso está en inglés. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso. Ustedes se pueden dar cuenta acá de que en un proceso están involucradas diferentes áreas y cada área puede tener su propio procedimiento para hacer la parte que le toca. Este es un diagrama de flujo que muestra una institución, por ejemplo, un colegio o una universidad, donde el estudiante llega,
se quiere registrar, le atiende una persona de administración, luego pasa al otro departamento y se va evaluando. Así de simple puede ser, podemos escribir nuestro proceso. O podemos escribir un proceso complejo, como les dije, con mucho más información y más detallado. Generalmente en un proceso, y no se desesperen también, porque yo recuerdo cuando nosotros certificamos para ISO 9000 en esta empresa de telecomunicaciones, tardamos un año en escribir todos los procesos y procedimientos de la empresa. Fue muy tedioso, pero valió la pena, porque después de esos un año, lo único que teníamos que hacer era actualizar, controlar, auditar y era seguir ese círculo, ¿verdad? El contenido de un proceso es ponerle el nombre, cuál es el propósito, el objetivo de ese proceso que quiero escribir, cuáles son las áreas involucradas, si mi compañía es eh, tan grande como para tener el área de contabilidad, de marketing, de recursos humanos, de atención al cliente, de producción, de distribución. Entonces ahí sí citamos las áreas que estén involucradas, cuáles son las responsabilidades de cada área o puesto de trabajo involucrado. Las definiciones y los vocabularios son muy importantes porque cuando nosotros usamos términos dentro de la empresa o de nuestro negocio, no son solamente términos que se manejan internamente, sino que también necesitamos a veces educar al cliente. Vamos a suponer un banco que habla de tarjetas de crédito, va a hablar de ciclo de facturación. Entonces, ¿qué es la definición de un ciclo de facturación? ¿Qué significa? Que todo lo que yo gaste entre el 1 y el 25 de cada mes corresponde a mi ciclo de facturación. Si yo uso internamente la palabra o la frase ciclo de facturación, yo tengo que enseñarle a mi cliente de que ese es un ciclo de facturación. Entonces todos estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Una de las confusiones comunes es, por ejemplo, cuando yo digo quiero cancelar mi cuenta y en algunas empresas se usa quiero terminar mi cuenta. Entonces, cancelar para esa empresa puede tener un significado diferente a terminar, como terminar el contrato. Por eso son importantes definir los vocabularios eh, que estamos usando, o sea, aclarar qué significa. Y luego describir cada paso de la actividad a ser realizada. Medidas que comprueben que funciona. ¿Cómo sabemos que funciona? ¿Verdad? También tiene que estar dentro de un proceso. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo de un procedimiento de un restaurante para un puesto de atención al cliente o de mozo, o le llaman server acá en inglés, ¿verdad? Entonces, que muestra desde el momento en que llega el cliente, que se le pregunta, ¿tiene reservación, sí o no? Si dice sí, se confirma, si dice no, entonces mirar que tengamos alguna mesa disponible y de ahí continúa. Entonces, imagínense lo fácil que es para una persona nueva que entra a trabajar en ese puesto de trabajo y que yo tenga este diagrama de flujo o que tenga escrito en una hojita qué es lo que tiene que hacer. Es mucho más fácil porque las palabras se las lleva el viento y hay veces nosotros verbalmente le comunicamos lo que tiene que hacer y después a los 5 minutos ya se olvidó, ¿verdad? Porque es mucha información la que uno recibe cuando comienza un trabajo. Entonces también esto nos ayuda a ayudarle a la persona a que la transición o la curva de aprendizaje sea menos dramática, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos de un procedimiento? El procedimiento es la tarea específica que un puesto de trabajo va a hacer, desde que comienza hasta que termina. Entonces, construir fabricación de pedales, el fabricador de pedales, o ¿verdad? De lo que sea, o el chef, o
encargado de compras. Entonces, tiene que tener nombre el procedimiento, establecer un comienzo y un final. Cuando nosotros sabemos, y es importante que sepamos los tiempos, se hacen 5 minutos, se hacen 5 días, en 3 horas, tiene que tener un comienzo y tiene que tener un final. ¿Cuál es el área o el puesto afectado? En el caso del restaurante, por ejemplo, ¿verdad? Es la persona que le recibe al cliente, eh, la descripción paso a paso de lo que tiene que hacer y también definiciones y vocabularios, como hablamos, en para elaborar un procedimiento o un proceso. Medidas que comprueban que funciona. Es importante tener esas medidas. ¿Cómo yo voy a controlar? Cuando usamos un sistema informático, por ejemplo, un eh, CRM, que maneja es un sistema que maneja la cuenta de los clientes, es fácil poder comprobar porque en un sistema informático están marcados los tiempos de cada proceso, quién no hizo a tiempo o quién se pasó o quién se olvidó. Pero cuando no tenemos eso, ¿cómo vamos a controlar que ese procedimiento funciona? Necesitamos escribir eso, ¿verdad? Control de calidad. Si queremos elaborar un documento de control de calidad, que también forma parte o puede formar parte de mi proceso o de mi procedimiento, necesitamos saber qué es lo que queremos controlar, qué queremos probar que funcione o que tenga buena calidad. En el caso, voy a ir otra vez al ejemplo de mi marido, cómo él prueba que sus pedales tienen la calidad que él requiere para poder vender. Él agarra y cada pedal conecta a una guitarra eléctrica y comienza a probar los sonidos y el volumen, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos que él usa para el control de calidad. Y como él tiene oído para la música, sabe cuando no está sonando bien. O sea, si a mí me piden que haga eso, yo nunca voy a saber si el pedal está bien hecho o no. Y si no está bien hecho, vuelve al proceso de producción y se le da un tiempo para ver por qué falló. En un pedal se usan cientos de resistores, capacitores, ¿verdad? Imagínense que uno se puso en el lugar equivocado y son todos del mismo color o de la misma forma. ¿Cómo voy a saber que este estaba en el lugar equivocado? Entonces, a veces él tiene que tirar el pedal y ahí ya se va como ciento y tanto de dólares a la basura porque si es que no hizo el control de calidad paso a paso, ¿verdad? Entonces su forma de controlar es escuchando el sonido que tiene el pedal. ¿Cómo va a controlar o probar? Es lo que les dije, por ejemplo, él usando la guitarra. ¿Y cuál es el resultado esperado? En este caso, que tenga el sonido adecuado o que reproduzca el sonido que tiene que reproducir, ¿verdad? Si es para tocar un blues o un rock o lo que sea. Y quisiera terminar, ¿verdad?, con este párrafo que dice que la falta de delegación y la tendencia a querer microgestionar un equipo son indicadores de la falta de confianza en el líder. Sin embargo, los líderes deben darse cuenta de que su éxito no depende de sus propios logros, sino de los logros de los subordinados. Y esto me hace acordar de una historia que decía de que un buen líder no es aquel que dice, qué bien hice mi trabajo, sino que al final de la jornada su equipo de gente diga, qué bien hicimos el trabajo. Porque al final todos somos uno. Todos representamos a una empresa, todos representamos a una marca o a un negocio. Y el poder ser el buen líder es aquel que se desprende de ese egocentrismo y le da las alas para que puedan crecer y volar el equipo y llegar a las metas que se proponen como empresa. Entonces,
cierro acá y estoy abierta a preguntas. Em, Pueden contactar conmigo, también le dejé a Ana los datos. Me pueden escribir por email o me pueden llamar al celular si tienen preguntas. Y Ana, te paso a vos. Eli, muchas gracias. Muchas gracias por todo tu tiempo. Nos has dado unos consejos muy buenos. Si están viéndonos, vamos a pasar un recording y vamos a pasar los datos de un worksheet. De hecho, para que ustedes lo llenen y tengan algo que delegar, para que puedan delegar o configurar qué quieran delegar, lo vamos a estar mandando por correo electrónico. Vamos a dar también vamos a mandar un survey para ver cómo hicimos. Igual pueden contactarnos aquí en el SPDC si tienen preguntas o a Eli si quieren sesión más de uno a uno para cómo delegar sus tareas. Los dejamos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen resto del día. Gracias. Gracias.